para poder sonreír y disfrutar de esta hermosa charla. Buenos días a todos. Bueno, en el año 2003 yo escribí un trabajo que lo presenté en un congreso en Chile y considero que de las cosas que he hecho es una de las mejorcitas. Entonces hoy les vengo a hablar de eso. ¿Pero por qué? Primero porque tiene que ver con el tema de hoy, pero segundo porque después de muchos años de comprobación de lo que hoy voy a decir, realmente el enfoque que les voy a dar es muy importante para todo aquel que trabaja con los miedos, porque les cambia la mirada sobre el diagnóstico. Yo primero me planteo, si lo verán ustedes luego el apunte, ¿qué hay detrás del miedo? ¿Qué les diría? Cuando el paciente consulta con miedo, la verdad que el miedo no es lo más importante. Es lo que lo desespera al paciente. Y ese trabajo que yo escribí hace muchos años y que ha tenido buena repercusión en el mundo floral, ha sido colgado en varias páginas web, y tengo el honor de que me lo hayan pedido la gente de California, Richard Katz y Patricia Canisti. Ellos pagaron la traducción en inglés, que costó la bella suma de $450, para publicarlo. Está en inglés en la página de la FES. Y hay un enlace que si ustedes quieren visitar, lo pueden ver. No sé cómo se enteró Richard, lo he visto cuando vino a Argentina, pero no tengo así gran confianza. Se ve que a alguien le alcanzó el trabajo y a mí le sugirió que quizá valía la pena ponerlo, porque ellos publican de gente de todas partes del mundo. Esto fue hace ya bastante tiempo. Este trabajo no ha perdido vigencia porque es un concepto teórico, pero que se puede demostrar ampliamente. Pero además de eso, además del trabajo escrito, que está bien detallado, yo voy a tratar de ser breve en esta hora que tengo para explicarlo, he recibido mails de distintas partes del mundo, de terapeutas florales que no han leído, y uno de ellos también está anexado a este trabajo, que es un testimonio bastante largo de una chica española que dice: cuando leí tu artículo comprendí lo que me pasaba. Y ella es terapeuta floral y era una persona que tenía muchos miedos y se había tratado con varios terapeutas, conocedora ella de flores, de por lo menos de los 3 sistemas principales, Bach, California, Bush, y no lo había resuelto. Dice: me cayó la pieza del rompecabezas cuando leí tu trabajo. Entonces ella me va contando, dice: no sé si te interesa. Claro que me interesa, seguirme contando. Entonces me manda mails y yo le contesto los mails, y van a ver que está el mail de ella y en letra negrita está intercalado mi respuesta ante cosas que le pasaban. Esas respuestas, al ustedes leerla van a ver, son respuestas amplias, es un texto amplio, entonces es como una lección ampliada de lo que a ella le pasaba, interpretando lo que a ella le pasaba, recomendándole determinadas flores. Y ella, bueno, es un ejemplo, pero esto que ahora voy a revelarles, cuando ustedes miran en la dirección adecuada, lo encuentran y se cumple a rajatabla. Cuando yo empecé a observar este concepto, que ahora les voy a revelar, vamos a matar el misterio un poco más, yo dije: pero esto es una regla como para generalizar, que siempre atrás del miedo hay otra cosa. El hecho es que lo empecé a ver repetidamente, siempre, y primero me animé, dudé, después lo comenté con algunos colegas, y hoy les digo que sí, que efectivamente, que aunque la psicología no es matemática, acá se cumple una regla casi matemática. Siempre esta situación está presente. Hay poquísimas excepciones que me voy a encargar de decirles cuáles son. Entonces, el trabajo que escribí se llama, que se presentó en Chile y que anda dando vueltas por ahí, Detrás de los trastornos de ansiedad y de la hipocondría. ¿Por qué detrás de los trastornos de ansiedad? Porque los miedos, fobias y el ataque de pánico, fundamentalmente, hoy en la moderna clasificación se los clasifica dentro de los llamados trastornos de ansiedad. Hay algunos trastornos de ansiedad que no tienen nada que ver con el miedo. Por ejemplo, el TAG, el trastorno de ansiedad generalizada. Eso es una preocupación excesiva
por cualquier problema, de cualquier tema. Yo digo siempre los que se preocupan por las dudas. A lo mejor después no pasa nada de los que se preocupan, pero están sufriendo de antemano. De hecho, la ansiedad es eso, es anticiparse al futuro. Puede haber un componente medio difuso tipo Aspen, porque algo malo va a pasar, aunque no sé qué es. Mucha gente sufre hoy del trastorno de ansiedad generalizada y erróneamente lo rotula como ataque de pánico. Y yo vengo a desmitificar el tema del ataque de pánico, porque está demasiado popularizado. Todo el mundo se identifica con los síntomas. Y les digo una cosa, objetivamente hablando, lo voy a fundamentar esto que digo, objetivamente hablando, el ataque de pánico es una tontería. Pero ¿cómo? Si es terrible, no reviste ninguna gravedad. Terrible sería tener realmente un infarto, que es lo que la gente cree. Si el ataque de pánico fuera un infarto, y bueno, la mitad de un ataque de pánico, hoy no estarían en pie. Porque ellos sufren como si se están muriendo. Claro, pero solamente hay 14 trastornos de ansiedad. Y con mucha liviandad se rotó el ataque de pánico. El ataque de pánico es, siento que me muero y tengo dolor al pecho que parece un infarto. Ahora, sudoración, palpitaciones, bueno, muy bien, pero a lo mejor hubo uno o dos y después lo que hay son síntomas ansiosos, mucho más leves, inquietud, nerviosismo, me va a agarrar el pánico, y el pánico no llega nunca. De todos modos, tanto el pánico, la fobia y cualquier variable ansiosa, psiquiátricamente se trata con el clonazepam. Que no sirve para nada porque la gente lo sigue tomando por años y sigue teniendo. O sea que la pregunta es, ¿para qué lo tomo? Van a ver por qué. Y además otra cosa, hay instituciones especializadas en el trastorno de ansiedad con tratamientos costosísimos. Y yo no escuché a ningún especialista de esos comentar lo que yo voy a decirles hoy. Y yo no creo que ellos no se hayan dado cuenta, porque no es que yo soy tan genio que el único que me di cuenta fui yo. Yo creo que no es negocio decir lo que yo hoy voy a decir. Miren, el ataque de pánico está muy mediatizado y el nombre es muy impresionante, pero en realidad el ataque de pánico es una vulgar crisis de angustia. Y las crisis de angustia existieron toda la vida. A ver si vamos a creer que el ataque de pánico empezó en este siglo. Las crisis de angustia existieron toda la vida. Freud se cansó de ver crisis de angustia. Si lo vamos a ver floralmente, el ataque de pánico, hay dos flores puntuales cuando es de verdad ataque de pánico. Es un estado rock rose y también puede ser un componente intenso sweet chestnut, que es la angustia intensa. Es la angustia que no puede ser disimulada como agrimony y al mal tiempo le pone buena cara. Muy bien. Ahora, pánico y terror no son sinónimos. En realidad, si fuera el miedo más intenso de todos, se tendría que llamar ataque de terror. Porque el pánico en realidad es la penúltima escala del miedo. Cuando hay pánico, supongamos que acá nos avisan de repente que hay una amenaza de bomba, salimos todos corriendo. Eso es pánico. Si tuviéramos terror, nos quedaríamos duros y paralizados del miedo, nos quedaríamos acá. ¿Se entiende? Entonces, en el pánico hay respuesta motriz. Lo que pasa es que la respuesta motriz puede ser descontrolada, porque yo capaz que salgo huyendo, escucho disparos y salgo huyendo para el lado de los tiros en lugar de ir para el lado contrario. Porque no se puede razonar cuando hay un miedo intenso. Cuando hay un miedo menor, a veces también se inhibe el razonamiento. Por ejemplo, en un examen. Si yo en un examen tengo miedo, me bloqueo y estudié. Se me va la energía que tendría que estar acá en la corteza frontal, que es la elaboradora con la cual pensamos, porque el miedo me pone a mí en un estado de alerta al servicio de la supervivencia. Entonces, si yo de verdad estoy experimentando miedo, debo pelear para defenderme o huir, que son las respuestas típicas del estrés. El hombre en la naturaleza ante peligro tenía que pelear o huir, como yo digo siempre. En medio de la selva, el único que peleaba con el león y le ganaba era Tarzán. Así que mejor si nos encontramos con un león, huyamos. El tema es que en la ciudad no hay leones. Sin embargo, hay mucha gente que tiene miedo a muchas cosas cotidianas. Los miedos cotidianos siguen siendo las fobias simples, como se clasifican en el trastorno de ansiedad, fobia simple, o que las tratamos con mínimos. No confundir un temor de la vida cotidiana con un ataque de pánico. Las palpitaciones, la transpiración,
son parte de todos los trastornos de ansiedad, eso no es ataque de pánico. El ataque de pánico es una sensación de que me voy a morir. La buena noticia es que, claro, ante esa duda uno llama a la emergencia, me revisan, tendré palpitaciones, algún exagerado por ahí da algo para la hipertensión, pero puede subir la presión en un momento de eso no quiere decir que la persona sea hipertensa de por vida. Se hacen electros, sale todo bien. La pregunta que yo me hacía siempre era, ¿por qué si el electro sale bien? Cuando tiene un ataque de pánico, el paciente va de nuevo al cardiólogo o va a 10 cardiólogos diferentes. Es evidente que está buscando en el lugar equivocado. Y aparte otra cosa, ¿no es una buena noticia saber que mi corazón está bien? Bueno, esto es como el cuento de uno que estaba buscando algo bajo la luz de la esquina y pues se le había perdido la billetera, ¿no? Y el otro le pregunta, ¿qué está buscando? La billetera. Y el otro la perdiste, la perdí acá a media cuadra. ¿Y por qué la buscas acá? Porque acá hay luz. ¿No? Bueno, esto es lo mismo. Si sigo yendo, y la respuesta, nunca se les ocurre pensar, vamos a poner una cosa, que tuviera realmente un tema cardíaco. Si yo tengo un tema cardíaco, también me debería preguntar qué pasa en mi vida. O el infarto me agarró porque vino del aire. También me tendría que plantear eso. Pero, sin embargo, bueno, en el caso del miedo no hay nada. Usted está bien. Sí, está bien del corazón. Entonces, esto me llevó tiempo darme cuenta, porque en primer plano aparece el miedo, por supuesto. Y no es que no tengo que dar las flores del miedo, pero si yo doy solo las flores del miedo pensando esa es la única problemática del paciente, es probable que no se cure nunca, y entonces uno dice las flores no funcionan. No, lo que pasa es que hay otro tema atrás del miedo que es más importante que el miedo mismo. O sea, el miedo es un pedido de ayuda. El miedo es una demanda afectiva. Y las demandas afectivas, nosotros, los terapeutas, estamos acostumbrados a verlas en todas las consultas cotidianas. Reclamo afectivo, que por mucho, que por poco, que si sí, que si no. O sea, si hablamos en el lenguaje floral Bach, estas demandas afectivas son situaciones Chicory, Heather o Holly. Las tres esencias del amor, y por eso yo agradezco a los demás sistemas florales que nos dieron más esencias para trabajar la dependencia emocional, la carencia afectiva y todo esto, porque si no habría que hacer, o tenemos que usar, como hace Mabinoki, las esencias florales dinamizadas homeopáticamente para que tenga una potencia mayor. Siempre hay demandas emocionales intensas, apegos. También en algunas personas hay un proceso de inmadurez para afrontar las situaciones de la vida cotidiana, sobre todo en personas jóvenes. Yo he visto ataques de pánico, por ejemplo, en ejecutivos que en realidad les queda grande puesto. Y una cosa es, ¿quién va a reconocer? Yo, la verdad que no me siento a la altura de esto. Eso sería reconocer que sería un mecanismo large, ¿no? Sería reconocer como que no lo puedo hacer. Yo vi una vez un abogado que trabajaba para un estudio jurídico, ¿no? Y claro, el abogado muchas veces tiene que mentir cuando se presenta en tribunales, usar argumentos que son falsos. ¿Te acuerdas de la película Mentiroso, Mentiroso con Jim Carrey? El tipo siempre mentía, pero al final fue peor cuando empezó a decir la verdad, ¿no? Entonces, él le daba mucha culpa y miedo que le descubran. Eso le generaba una incomodidad. Él no podía blanquear eso frente a sus empleadores. Entonces empezó a tener trastornos de ansiedad que podían llegar al pánico o no, pero el trastorno de ansiedad estaba al servicio de no me animo a afrontar mi rol. ¿Qué haría entonces una persona? Claro, el tema es que yo me distraigo pensando, estoy mal de corazón, voy al médico y dejo de ir a trabajar. Y empiezan los pedidos de licencia, los estudios, todas las situaciones que nadie me puede acusar de vago, de inútil, de incapaz, porque tengo un problema. Bueno, el asunto es que una persona madura, ¿qué haría? Si no me gusta este trabajo, bueno, me pongo un estudio jurídico yo, por mi cuenta, y hago los casos, tomo los casos que a mí me convienen. Bueno, pero eso lo haría una persona madura, tampoco tendría este tipo de signos. Entonces esto es como tirar la pelota fuera. Hay
no estaba este componente que yo les digo a veces de la dependencia emocional, pero suele aparecer inmediatamente porque estas personas se refugian en alguien cercano. Puede ser la madre, la familia o la pareja. En otras palabras, a veces en el miedo lo que hay es otro pedido de apoyo. Veámoslo en los niños. En los niños, a la edad de los 2-3 años, aparecen los terrores nocturnos. El niño está madurando su personalidad y no podemos pretender que el niño se comporte como un adulto a los 3 años. Y cuando el chico tiene pesadillas en medio de la noche, viene y se quiere pasar a la cama con la mamá. ¿Y qué calma el miedo del niño? El abrazo de la madre, o sea, el amor. El niño está pidiendo amor. Al niño se le debe dar amor, además. Pero lo que no podríamos hacer es tener que abrazar a un adulto de 30 años igual que a un niño de 3 años. Porque aunque yo lo comprenda, lo justifique, imagínense, ¿a quién no le sobra una madre chico y por ahí? Pobre mi hijo, pobre mi hija, te sentís mal, no vayas hoy a trabajar, querida, no, quédate acá. Y, ojo, se transforman como en discapacitados emocionales. Y hasta después se puede instalar otra cosa, que ya no es, porque hay un concepto que yo lo detallo acá, que es muy conocido en psicoanálisis, que es beneficio primario y beneficio secundario. Yo siempre hablaba de beneficio secundario y me olvidaba que hay un beneficio primario. ¿Qué es el beneficio primario? Esto no es solamente, se da por supuesto en estos síntomas, pero se da en cualquier otro síntoma. El beneficio primario es algo que yo consigo con esta molestia. Por ejemplo, dejar de ir a trabajar en un lugar que me angustia. Dejo de ir a trabajar. En principio no tengo que enfrentar esas situaciones temidas. Eso por un lado. El beneficio secundario es, una vez que logré esto, si me llego a curar, tengo que volver a hacer lo que no quiero. Por lo tanto, el síntoma se instala y se queda para siempre. Si a esto sumamos que la persona nunca enfrenta sus verdaderos temores, y esto puede seguir in eterno. Pero miren, curar una fobia, curar un miedo, hoy se puede curar en 5 minutos. La pregunta es, ¿me lo quiero sacar de encima? Yo alguna vez les he hablado de las técnicas de liberación emocional, de los golpecitos. Bueno, se puede curar un miedo en 5 minutos. Siempre y cuando la persona no esté utilizando el miedo para escudarse de otra situación que le resulta intolerable. La EFT no es que falla, la EFT a veces no funciona porque, por ejemplo, se le enseña para personas, se le hace en el consultorio y lo puede practicar en su casa. Pero si en tu casa no lo practica, o lo practica para esto sí, para esto no, entonces es como que el temor se va a mantener. A veces el miedo tiene varios aspectos distintos, pero de todos modos, en poco tiempo esto puede ser subsanado. O sea, habiendo algo tan sencillo, la gente sigue teniendo excusas. Yo no puedo, yo no puedo, yo no puedo. Ahora bien, como yo les decía, yo observaba esto. En otros trastornos de ansiedad también está la demanda emocional implícita. Lo que pasa es que con otros mecanismos. Cuando a mí me preguntan, cuando a mí me consultan por miedo y me quieren empezar a contar los síntomas, digo, mira, yo los síntomas los conozco. Pero yo te voy a preguntar otra cosa, porque si lo dejamos hablar de sus síntomas, no tocamos el tema. Decime qué situación intolerable, inmanejable vos tenés en tu vida. O sea, no preciso una hora de entrevista. A los 2 minutos de empezar a hablar, yo le hago esta pregunta. Y siempre surge inexorablemente el tema o un tema de afectividad inestable, de situación de crisis. Por ejemplo, una chica de 25 años que no llegaba al pánico, pero sí tenía palpitaciones, tenía eso. Hay gente que, si yo soy un minus, simplemente un fóbico, cualquier sintomita me va a asustar, aunque no sea ataque de pánico. Pero para el caso es lo mismo, porque estamos haciendo lo mismo, ¿no? Estamos haciendo una demanda, un pedido de ayuda, como si yo fuera ese chico de 3 años que la mamá tiene que abrazar. Esta chica estaba en pareja, muy joven, tenía un bebé, tenía 25 años, tenía un bebé, pero estaba viviendo
con su novio en la casa de la suegra. Y la angustia era simplemente el tironeo chico y suegra nuera. Ella, obviamente, es una chica con muy baja autoestima, no se animaba a poner límite a la suegra porque dice: estoy en la casa de mi suegra. No importa que estés en la casa de tu suegra, si tenés que poner un límite se pone igual. O entonces porque vivo en la casa de mi suegra yo le tengo que decir que sí a todo. No le digo que haga lo que se le antoja, pero puedo tener una opinión diferente. O puedo decir: por favor, si yo dejo esto acá no me lo toque. ¿No? O sea, se dan cuenta que son temas, por un lado son temas de inseguridad, pero por otro lado son esos temas de me siento incómoda, no me siento protegida. Lo que ella deseaba con eso era vivir en otro lado, lo cual es bueno. En un momento dado se fueron a vivir a otro lado. Yo, por supuesto, le di flores para el miedo, pero también le di flores para su autoestima. Y porque además, evidentemente, no sentiría el total apoyo afectivo del marido para esto. ¿Y qué querés que haga con mi madre? Como dicen algunos maridos: ¿qué querés que la mate? No, pero para el carro vos. Bueno, pero ¿qué pasa? Esta chica igual era muy inmadura, muy inmadura. Entonces después de un día se mudó y le disminuyeron los ataques de ansiedad, pero los siguió teniendo, porque si no aprendió nada en la vida, si no aprendió a defenderse. Miren, no hacía nada, ¿no? Y a veces trabajaba cuidando a los chicos en un pelotero 1 o 2 veces por semana, esa era toda su actividad. Pero tampoco trabajaba de mamá ni de ama de casa. Se fumaba un porro de marihuana a la mañana y el chico que Dios lo ayude. Este es otro tema también de evasión de la realidad. Y el marido trabajaba. ¿Qué otra le quedaba? Ahora, la historia de esta chica es una historia de abandonos y de carencias, y acá está el tema. La chica era de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, pero bien del medio de la provincia, como si yo le dijera Junín, por ahí no me acuerdo exactamente el nombre. Y estaba viviendo ahora en otro pueblo de la provincia, pero no ya en su ciudad natal. La madre fue ella, la madre la inició a ella en el consumo de marihuana, ¿no? Bueno, pero la madre, miren qué hobby que tenía la madre. Estaba casada con el padre, de repente se enamoraba de otro tipo. Eso le puede pasar a cualquiera, pero lo que no pasa es que me enamoro de otro tipo y me mando a mudar del pueblo con ese tipo. ¿No? Se iba, abandonaba la familia y se iba. A los 3-4 meses volvía como si nada hubiera pasado. El marido no le decía absolutamente nada, le parecía lo más normal. Hay que perdonar, te comprendo. Uno puede perdonar, pero una cosa es perdonar, otra cosa es ser boludo. Y bueno, volvía, se instalaba ahí, ¿no? Pero pasaba el tiempo y se enamoraba de otro y también se mandaba a mudar. Por lo menos si se enamoraba de otro y siguiera en el pueblo, las cosas tenían un poquito más de madurez, pero no, se mandaba a mudar de nuevo y a los meses volvía con el caballo cansado, se ve que no le aguantaba a nadie, y ahí estaba, ¿no? Entonces miren cómo no se va a casar esta chica, se puso de novia a los 20 años, quedó embarazada, chao, se fue de la casa. Pero ven la carencia como está presente. ¿Con qué se va a sostener esta chica? Su identidad femenina. No le podemos pedir peras al olmo tampoco. Hay veces que nosotros, que trabajemos con las flores, también tenemos que ver qué materia prima tiene el paciente para que nosotros... Las flores sí tienen un gran potencial, pero ¿tendrá potencial el paciente? Como dice el refrán, no le meto una mudanza, la manca lo presta. Bueno, entonces, siempre se presentan las carencias. Hay algún caso en que no. Por ejemplo, si yo tengo, y esto es otro trastorno de ansiedad también, supongamos que yo iba manejando mi auto y tengo un accidente con el auto y volqué. Y no me maté, pero me pegué flor de susto. Eso se llama una situación traumática. Si a mí me queda una secuela de esa situación traumática, se dice que tengo el síndrome de estrés postraumático, que es otro trastorno de ansiedad. A partir de ahí, a mí se me puede instalar perfectamente una fobia. No me subo a un auto ni loco. Pero por un tiempito. Bueno, por un tiempito, si no se cura, se me queda.
El estrés postraumático yo puedo tener secuelas, podemos suponer 3-4 meses, es estrés agudo. Si después de los 6 meses lo sigo teniendo, el estrés se hizo crónico. Y ahí ya está instalado el tema. Ahora, a veces no me da fobia, a veces lo que me empezó a dar después del estrés postraumático pueden ser enfermedades físicas, digo, de predominancia orgánica. Pero bueno, supongamos que me queda fobia o que llega a la intensidad del miedo a chocar, que sería un miedo cherry plan, miedo al descontrol, ¿no? Bueno, en ese caso, si yo no voy a utilizar, porque a lo mejor también a raíz de ese accidente dejé de ir a visitar o dejé de ir a ver a fulano de tal, o a no afrontar otra cosa que quería. Si yo no voy a utilizar eso como beneficio primario y secundario, es probable que se trata ese trauma y la persona puede volver a manejar el auto. Les voy a dar un ejemplo, se podría hacer con flores, pero les voy a dar un ejemplo con la técnica de la FT que desprograma la situación traumática. La persona me dice, no me puedo subir al auto, pero sabemos que fue después del accidente. Entonces, ¿qué hacemos? Trabajamos el recuerdo del accidente, le pedimos que lo recuerde, cómo lo sintió él. No, cuando yo estaba con el cinturón de seguridad agarrado y patas para arriba del auto, sentí que de acá no me sacaban más, por ejemplo. Lo que me importa es qué fue lo más intenso que vivenció la persona. Bueno, bien, esa sensación, a lo mejor él sentía cosas en su cuerpo, dolor o ansiedad. Esa sensación, con solo recordarla, a mucha gente le vuelven las sensaciones físicas incluso. Se le pide que cuando recuerda eso, ¿qué intensidad tiene este recuerdo ahora? A lo mejor cuando fue el accidente la sensación era tan intensa que era un 10. De 0 a 10, 0 sería no siento nada, 10 es muchísimo. Hay gente que al recordar esa escena siente un 10, aunque hayan pasado años. En este salón, en otra clase que dimos, toqué este tema, pero con una mujer que había presenciado a los 3 años cómo asesinaban a su madre. Y trabajé ese tema acá delante del público. Y en 2 rondas se le fue ese recuerdo. Bueno, el recuerdo, ella tenía 60 años. O sea, 57 años de almacenar ese recuerdo de cómo mataron a su madre delante de ella, eran 10 a 57 años. Le hice 2 rondas delante del público, algunas palabras, porque hay que concentrarse, entonces, este recuerdo doloroso, cuando mataron a mi madre, tengo que decirle a mi mente con qué me quiero tratar, y me voy dando los golpecitos en determinados puntos, son puntos de acupuntura. Hay gente que los dice llorando cuando son temas dolorosos, y usted ve que va cambiando la cara a medida que se va equilibrando. Bueno, en 2 rondas la sensación quedó en 0. Eso no quiere decir que ya terminó. Le dije, practíquelo esta noche en su casa, no importa si se siente bien o se siente mal. Usted esta noche llama de nuevo el recuerdo, antes de ir a dormir generalmente. Llama de nuevo el recuerdo, fíjese si es un 10, es un 5, generalmente no vuelve a subir a 10, algo temas muy rebeldes, pero puede a lo mejor instalarse y quedarse en un 4, que es mucho más leve, y lo hace de nuevo hasta que lo deje en 0. Y lo vuelve a hacer al otro día a la mañana. Si cuando yo lo llamo al recuerdo, la escena me viene, la recuerdo, pero ya no siento nada, ese tema se terminó. O sea, me acuerdo de la escena, pero no me provoca nada, la sensación es 0. Como este es un hecho traumático puntual, se pueden derrumbar a partir de acá un montón de fobias más que estaban asociadas a esto. ¿Por qué? Porque yo llegué al núcleo del problema. Pero supongamos que no llegamos al núcleo del problema y me dice, yo, no sé, tengo inseguridad para manejar. Bueno, yo trabajaría en primer plano en la inseguridad para manejar. Y la persona siente que puede manejar el auto. Pero si vamos a rastrear un poco, podríamos averiguar, ¿y cuándo se originó su inseguridad para manejar? Y lo que pasa es que yo aprendí a manejar, y mi marido es un hombre muy crítico, y cada rato me decía que yo era una estúpida. Entonces hay que tratarle este tema de autoestima, y se dan cuenta que además del tema de autoestima, acá también hay un tema de carencia, porque como lo diga mi marido, no es una señal de que no está queriendo precisamente. Entonces, ven que lo afectivo está presente siempre. Bueno, yo en este trabajo que escribí, que ustedes van a tener, puse 2 historias clínicas nada más para mostrar esto.
porque no los quiero aburrir, pero les podía poner 2000, donde siempre aparece la demanda emocional. Y entonces lo que quiero decir es, traten el miedo, pero vean atrás la demanda emocional que está al servicio del miedo. Pero vamos a aclarar algo más en este punto. Hemos tomado tiempo. Si bien esto es comprobable en la práctica cotidiana, y como se dice en medicina, la clínica es soberana, porque si yo esbozo este concepto y no se puede encontrar nunca en la práctica con los pacientes, esto es teoría tirada al aire. Esto se tiene que comprobar clínicamente. Yo hace 25 años que lo vengo viendo. Creo que es bastante evidencia sólida. Ahora, si nos vamos a la teoría, yo me voy a apoyar en conocidos terapeutas florales que me dan asidero a lo que estoy diciendo. ¿Conocen ustedes a Ricardo Orozco? Ricardo Orozco dice que en el grupo Bacha hay 7 grupos emocionales, ¿no es cierto? Y el primer grupo es el grupo del miedo. Sin embargo, hay más flores para los miedos disimuladas en los demás grupos emocionales. Ejemplo, Waterviolet. Waterviolet es introvertido, podemos decir, no es miedoso, no es lo mismo que el vínculo, no, es introvertido. Pero el miedo de Waterviolet es a la intimidad, a abrirse. Es muy reservado de su mundo. No habla con cualquiera. No se muestra con cualquiera. Y llegamos al grupo, ese es un ejemplo, ¿no? Pero llegamos al grupo 5, el 7, el último, el de los que se preocupan demasiado por el bienestar de los demás, donde está nuestra consabida Chicory. Chicory, dice Orozco, se especializa en un aspecto especial del miedo que no cubren los otros 5 primeros remedios, que es el miedo a perder el afecto de los seres queridos, el miedo a quedarse solo, a perder fidelidades. Por eso Chicory hace todo lo que hace, a veces cargoseando al otro. Chicory tiene miedo de perder el objeto amado, con más razón cuando ha vivido carencia, como esta chica con la madre, que se quema con leche cuando ve la vaca llora. Entonces, dice, Chicory se especializa en un aspecto temático especial. Perfecto. Pero hay más todavía, porque, está bien, Chicory podría no haber vivido alguna experiencia demasiado carente y aunque tenga el afecto asegurado, siempre está pensando que en algún momento lo puede perder. Por eso Chicory es importante, no solo para la gente posesiva y controladora. Es importante tomarlo, porque si yo tengo ese rasgo Chicory y no tomo Chicory, no voy a poder metabolizar el afecto que me dan los demás. Voy a sentir siempre la sensación de carencia. Ustedes saben que las personas Chicory, como para reasegurarse su objeto amoroso, dice Orozco también, los Chicory sufren un promedio de enfermedades superior al promedio de los demás. Dice, la enfermedad tiene un valor importante en lo que hablábamos del beneficio primario y secundario, pero una enfermedad que muchas veces existe, no es una enfermedad inventada. Chicory suele tener problemas, las mujeres pueden tener problemas ginecológicos, porque es una esencia muy femenina, pueden tener problemas cardíacos en ambos sexos, y si no, cualquier otra enfermedad me sirve de caballito de batalla para ejercer cierto dominio. Sufro del corazón, como le pasaba al padre de una paciente mía. El tipo era muy controlador, como buen chico, y con su hija, que además se casó embarazada, por no hacerle caso a sus consejos. Y entonces el tipo la tenía cortita la hija, como debe ser, para que salga decente. Pero la chica empezó a tener síntomas asmáticos porque se sentía ahogada por el padre. Entonces yo le preguntaba a esta chica por qué no le ponía un límite al padre. Yo lo mandaría al diablo. Dice, lo que pasa es que mi padre es hipertenso y tengo miedo de que de un disgusto él se enferme. Entonces fíjense, él también con ese sintomita, Chicory ejerce un poder y es como, a mí no me toca. Pero ambos, es maravilloso ver cómo se controlaban ambos con sus síntomas. Cuando el padre se le iba la mano con el control y la chica se ahogaba, el padre aflojaba. Ahora, son formas de defenderse fallidas.
Si me tengo que volver asmático para que no me joda, además otra cosa, ¿quién es seguro que nadie me va a joder? Si el tipo es medio incisivo y agresivo, me puede seguir maltratando, yo tengo que me ahogue y lo demás. Entonces, bueno, chicory, ese es uno de los motivos por el cual muchas enfermedades se le hacen crónicas al chicory. Dice, la enfermedad tiene para el chicory un valor muy importante, y los autores de la enfermedad, como Camilo dicen, es tan grande el poder que dan los síntomas que el paciente a veces pone hasta en riesgo su vida antes que renunciar a la enorme presión que generan en el entorno que los rodea. Y estos son demandas chicory también, basándome en que tengo más de un achaque como para usarlo como caballito de batalla. Muy bien. En chicory pasa esto. Hay otro que es peor que el chicory, el header. El header es un chicory que se agravó. Tal cual, porque, a ver, chicory tiene miedo a la pérdida del amor, también tiene miedo a la soledad, pero el miedo a la soledad en header ya es pánico, dice Orozco. Ahí sí que está aterrorizado y por eso chicory, si bien es demandante, solo demanda y exige a los seres queridos que son significativos para él, no a cualquiera. En cambio, header está tan solo que me aferro del primero que pase. Yo siempre cuento este ejemplo y siempre mis alumnos se acuerdan de mí cuando les pasa. Esa persona header es esa señora que en el supermercado se empieza a hablar atrás de ustedes que no la conocen. Bueno, cada vez que el otro día me pasaba eso, me dice una alumna y me acordaba de vos y me reía sola. Es así, porque el header te habla y además te agarra, porque no le basta con eso, ¿no? Es adherente, dice Orozco, es viscoso. Bueno, el header es más demandante todavía y se aferra a cualquiera. Muy bien. Entonces, otra cosa, bueno, como tenemos estos síntomas, que el header también, porque el header, para ser exagerado como mandado a hacer, dice Sheffer, los header hacen montaña de un grano de arena. Muy bien. El header a veces hace también enfermedades respiratorias, a menudo, temas orales. El problema es cuando estas benditas personalidades tienen la desgracia de tener una buena salud. Entonces, ¿cómo hago para romperle la paciencia al prójimo? No hay ningún problema, me la invento. Y ahí nace la hipocondría. La hipocondría no pertenece al grupo de los trastornos de ansiedad. Pertenece a la clasificación de las patologías. Los trastornos de ansiedad son 13, 14. Ahí tenemos los miedos, la fobia, el ataque de pánico, la fobia social, que es una timidez muy fuerte, es un vínculo grave. El estrés postraumático, el famoso TOC. En el TOC hay muchas veces fobias encubiertas. Lo que pasa es que en lugar de angustiarme como el fóbico que agarra un paraíso, el tipo con TOC hace una especie de ritual para liberarse de esa angustia. Ritual que no es muy eficaz porque tiene que hacer 800 veces a veces para que le resulte eficaz. Y ahí es donde se complicó la cosa. Pero digamos, en el TOC también hay mucha fobia y también hay mucho manejo secundario de la cosa. Yo me acuerdo de un chico con TOC, tenía un vínculo muy patológico con la madre, eran ella y él viviendo juntos. No había padres, no había otros familiares, y el pibe tenía un TOC que se le daba que había que limpiar el piso con alcohol porque podía estar infectado, y la madre le pasaba el trapo con alcohol 2 o 3 veces por día. Pero era imposible despegar a la madre del hijo y al hijo de la madre. Yo quise entrevistarlo al hijo a solas, le dije a la madre que se fuera, que me dejara un rato, pero yo no tengo problema, me dice el chico, que mi mamá esté acá. Ya sé que no tenés problema, pero yo quiero hablar con vos a solas. Quería ver cómo se comportaba él fuera del ámbito de la mirada de la madre. Así se quería, me decía que no la aguantaba, no sé yo. Pero la madre tampoco se quería separar. Imagínense ustedes que este fuera el consultorio. Y bueno, el salón no era tan grande como este, pero saliendo de la puerta estaría lo que sería el hall, sería la sala de espera. Había 5 consultorios en ese lugar. La madre regañadiente se fue. La sala de espera era muy grande y había mucho lugar para sentarse. Y se sentó en una silla pegadita a la puerta. O sea, no se podían despegar ni en ese momento. Bueno, ese chico con ese TOC la tenía agarrada a la madre. Por supuesto, nunca trabajó, nunca estudió, nunca salía de la casa. Lo que pasa es que eso ya era grave y ahí habría
No se puede trabajar eso tampoco en un consultorio, porque la gran duda es cuál es más enfermo, si la madre o el hijo. Tampoco podía ir a un hospital, porque el tipo no quería ir a un hospital, ahí se contagiaba de algo, ¿no? Pero yo creo que es un caso grave donde ya esto se puede llegar a transformar hasta en una psicosis, donde están los dos atrapados. Habría que internarlos a los dos, pero ¿quién lo va a hacer? Si ellos, si hubiera otro familiar lúcido, diría, bueno, a ver, lo llevamos y lo internamos, pero eran ellos dos. O sea, vinieron una vez, no vinieron nunca más. Para el cuerpo de la persona con TOC es muy mental. Solo que los miedos están un poquito más escondidos. Evidentemente hay el miedo al contagio, a lo sucio, pero están, digamos, exorcizados en alguna medida por el ritual. Entonces, esto que digo es válido no solo para la fobia, la demanda emocional, sino para todos los trastornos de ansiedad en mayor o menor medida. Siempre hay algo de fondo. Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos la enfermedad, tenemos fuertes recursos para exigir y demandar. Esto no nos sorprende, esto lo vemos todos los días en la vida cotidiana. El problema es, cuando no tengo esas enfermedades y necesito que me presten atención, necesito que me escuchen y fallo en la comunicación, entonces, por ejemplo, en la hipocondría, la puede tener el chicory, pero el candidato más firme a la hipocondría es el Heather, porque la hipocondría uno dice, bueno, miedo, le tratamos el miedo y le tratamos por ahí el miedo al contagio y el pesimismo, porque el hipocondríaco es pesimista, los estudios le salen bien y él se deprime igual, porque eso les muestra que él necesita la enfermedad, porque no estarían felices si les salen bien los estudios. Él necesita la enfermedad, porque si no, ¿con qué presiona? Y entonces se hacen nuevos estudios o se inventa otros síntomas y va a otro especialista. Y ahora con internet, ¿para qué te cuento? Que se leen los síntomas de las enfermedades y tiene para alimentar su disco rayado, ¿no? Muy bien, pero ¿de qué habla el hipocondríaco? Habla de él mismo, o sea, hay autocentramiento, que es la característica de Heather. Yo, es una patología narcisista. Entonces, la hipocondría, dice la doctora Pastorino, en el primer libro que se escribió de terapia floral, y el último que había cuando yo empecé, dice, está bien, la hipocondría le podemos dar Mimulus, después le voy a mostrar que se puede dar mejor Asper que Mimulus, Mimulus y Gentia, por ese pesimismo innato del hipocondríaco. Pero a veces, dice Pastorino, a veces también habría que dar Heather cuando, siempre y cuando, dice Pastorino, la hipocondría sea un medio para obtener compañía. Muy bien, yo tomo lo que dice Pastorino, pero en mi experiencia, después de leer el libro de Pastorino y habiendo pasado ya más de 25 años de eso, he visto miles de pacientes hipocondríacos y les puedo asegurar que todos eran chicos de Heather sin excepción. Entonces no es a veces, en la hipocondría siempre hay un estado Heather. Esto también se puede comprobar a los 5 minutos, porque además el hipocondríaco les va a hablar, o el Heather les va a hablar de un montón de temas irrelevantes que nosotros los tenemos que direccionar, porque si no se me van detalles que a mí no me sirven pluralmente. A mí me sirve que me cuente lo que le está pasando a él, no que me hable del tío, del primo, de la cuñada, porque yo le dije, él me dijo, yo le contesté, y a mí no me gustó lo que me dijo. No. Entonces, el Heather no lo podemos dejar hablar libremente porque la entrevista dura 4 horas. El asunto es que entonces, de hecho yo armé un taller de hipocondría para desmenuzar estas cosas, ¿no? Orozco dice algo interesante de la hipocondría. Dice, uno, como la persona se le tiene miedo a las enfermedades, ¿no? Son algo conocido, Nimulus, error. Una cosa es tener miedo a la enfermedad y tener la enfermedad. Hay un trastorno de ansiedad, de estos 13 y 14 que les digo que hay, que se llama trastorno de ansiedad debido a enfermedad médica. O sea, yo estoy preocupado, temeroso, pero la enfermedad la tengo. Puede ser una enfermedad que no sea demasiado grave, pero existe, está diagnosticada y me preocupa mi salud, pero la enfermedad la tengo. Ese precisamente es un diagnóstico diferencial que hay que hacer con la hipocondría. En la hipocondría no hay enfermedad tal, no hay nada, hay síntomas aislados. El hipocondríaco los síntomas los siente, por eso dice, yo no lo estoy inventando, los síntomas los siente, porque el miedo él puede producir cualquier síntoma, frío, calor, transpiración, temblores. La buena noticia es que no es nada neurológico, no es
es nada cardíaco, son simplemente manifestaciones que van y vienen y que además no tienen lógica clínica. Pues yo tuviera un infarto y tengo determinadas características específicas que se cumplen. Las sensaciones son como de un infarto, pero me hacen el electro y no sale el infarto. Esta es la cosa. Y los síntomas son erráticos en el caso del hipocondríaco, porque no se conoce, él no conoce la fisiología. Entonces pueden ser frío, calor, cualquier cosa que llegue bien. Es más, tiene tanto pensamiento mágico, por eso dice Orozco, es mejor darle Aspen, porque la enfermedad no existe. ¿Qué sentido tiene tenerle miedo a la enfermedad cuando estoy sano? Distinto es cuando estoy enfermo, que ahí sí sería un miedo vínculos y hasta podría darle un temor rose si la enfermedad es grave, pero la enfermedad la tengo. Entonces, cuando estoy sano y tener miedo a la enfermedad, es Aspen. Miedo a la pobreza y miedo a la muerte también se tratan muchas veces con Aspen, sobre todo cuando tengo miedo a la pobreza y no soy pobre, y cuando tengo miedo a la muerte y no hay ninguna señal por ahora que me vaya a morir. ¿Se entiende? Ahora, distinto es tener miedo a la muerte y estar siendo un paciente terminal, agonizando, y sí, digamos, está más enfocado en la realidad. El miedo a la muerte, a veces por falta de una perspectiva espiritual, ¿no? Para mí se termina todo, después de esto no hay nada, se trata con una esencia australiana que es el Bush Iris. Bush Iris. El Bush Iris es una persona a veces materialista, atea, y entonces después tiene problemas para comprender ciertos aspectos de la espiritualidad. Por ejemplo, los orientales no se preocupan por la muerte, todos asumen la reencarnación como un hecho, y entonces ellos no se hacen este problema. Este es un problema de los occidentales, que la medicina convencional se encarga escrupulosamente de alimentar, generando temor y ofreciendo soluciones que al final no son soluciones, porque la gente se sigue muriendo. Seguramente, claro, porque tampoco para que hay ninguno para que encima que sean que vivan eternamente. Una vez, hablando de esto, un señor resulta que no se va bien con la suegra, y resulta que la suegra dice: yo quiero que me cumplan un deseo el día que me muera. Sí, si se muere, le cumplo el deseo que quiera. Sí. Quiero que me entierren en Belén. No, ¿a dónde fue que enterraron a Jesús? En Jerusalén, perdón, claro, Jerusalén, quiero que me entierren en Jerusalén. Y el tipo dice: bueno, está bien, y después lo piensa, ¿no? Le dice a la mujer, le dice: me estoy pensando, no me animo a cumplir el deseo de tu madre. Hace 2000 años enterraron a uno ahí y resucitó. Bueno, entonces, en la hipocondría, si bien no es un trastorno de ansiedad, el tema de fondo es la soledad. Por eso tampoco la curamos si no le damos gel al hipocondríaco. Le podemos dar vínculo, le podemos dar trabajo, porque el hipocondríaco tiene tanto pensamiento mágico que vos le hablas de una enfermedad y ya la siente. Como si la enfermedad fuera contagiosa de palabra, ¿no? Inclusive hasta la manifiestan. ¿Cómo? A veces la manifiestan. Bueno, eso no es tan así. No es tan así. No es que pues, si yo pienso, yo me voy a enfermar de lo que pueda. Si tengo la predisposición me voy a enfermar, pero no es que por pensar, yo para enfermarme tengo que tener un conflicto específico que se transforme en esa enfermedad. El solo miedo a la enfermedad, el miedo a la enfermedad es otra enfermedad que la hipocondría. Es miedo a estar enfermo. Pero no es que yo pienso en el cáncer y me enfermo de cáncer. No es tan así, no es tan literal. Yo por enfermarme de cáncer tengo que tener un conflicto que no lo he podido resolver y que se plasme en un cáncer. Por eso, claro, mucha gente tiene la predisposición para el cáncer y se puede enfermar, pero no es tan simple que me enfermo. Si yo no tengo estructura psicótica, yo loco no lo vuelvo nunca. Y hay otro que pasa una mosca volando y hay que internarlo. Pero mi mamá, por ejemplo, la hermana le cuenta: me duele la muela, Sí. y al otro día ella amanece con un temor así. Está bien, pero eso es un tema menor, es un síntoma menor. ¿Y hipocondría? Es hipocondríaca, sí, se mimetiza, pero no es que cualquier enfermedad ella se va a transformar, no puede copiar cualquier enfermedad. Y al rato se le pasa. Y bueno, ahí está. Entonces, justamente, no confundamos un síntoma con la enfermedad. Ella puede sentir dolor en la muela, Sí, tremendo. pero el flemón no, porque si no, el flemón se mantendría. O sea, sentir síntomas no es lo mismo que estar enfermo.
Por eso hay que hacer estudios. El síntoma siempre es subjetivo, es lo que me relata el paciente. Y el signo es lo que yo veo. Uy, tenés la cara muy blanca, estás amarillo. Será señal de que está pasando algo. Pero el síntoma es subjetivo. El paciente me dice, me duele terriblemente. Primero veámosle la cara al paciente a ver qué expresión tiene. Un día me dice un tipo, ¿en qué tono de voz? Estoy desesperado. Miren si este es el tono de una desesperación. La persona desesperada habla hasta por los codos. No, uno no le tiene que preguntar qué le pasa. Está inquieto. Este era un hombre fóbico, que le venía como anillo al dedo su fobia, porque el tipo lo que quería era no ir a laburar más a su negocio. Aparecieron ratas, él tenía una ferretería, aparecieron ratas en el negocio, y el tipo con el tema de las ratas y un tema obsesivo con la suciedad, no quería ir. Y entonces, ¿quién atendía el negocio? Su socia. Ahora, miren esto, de nuevo, la dependencia emocional, para que vean cómo está. Él no vino muy preocupado, lo trajo la mujer. Menos mal que lo trajo la mujer. Él me cuenta, sí, que había ratas, que eso le da asco. Miren el ritual que tenía. El dinero, pensando que la rata lo podía tocar, lo lavaba con solvente. Pero ni lavándolo con solvente, entonces después directamente no iba. El tipo lo que tenía era esa inmadurez y esa falta de protagonismo que evidentemente a los 70 años no lo iba a resolver, ¿no? Pero la mujer me aporta esta perlita, que me dice, él es muy dependiente de mí. Pero hay dependencias y dependencias, ¿no? Él me dice, vieja, alcanzame la camisa. Ya esto para pegar una patada en el salón. Tan inútil yo que no te puede agarrar la camisa, no, pero era más inútil que esto todavía. Está en la mujer, para estimular un poquito la independencia, está en el placar donde carajo va a estar la camisa, no está en la heladera. No, pero tráemela vos porque yo no la encuentro. Ya está hecho el diagnóstico, cerramos el libro, vayámonos, no perdamos tiempo dándole flores. El tipo, chao, con esto él se quedaba en la casa, chao, tengo este problema. No es lo mismo que decir sos un inútil que no querés trabajar. Pero la verdad que este tipo tenía eso, ese rasgo de pusilánime, como diría Aldo Rico, pusilánime. Bueno, esto es lo que no quieren afrontar muchas veces y por supuesto, entonces no se van a curar. Uno puede hacer lo que quiera con su vida, el tema es que si está dispuesto a pagar el precio, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Como en muchas familias como esta, la mujer tenía que compensar lo que este hombre no hacía. Ella trataba de esforzarse, de cuidarlo, y ella tenía enfermedades psicosomáticas reales, que era por vivir con este personaje, ¿no? Entonces, bueno, muy bien, entonces está la hipocondría, que tiene el mismo significado de una demanda. Pero, ¿qué pasa entonces si yo, si no tengo la enfermedad, hago el síntoma hipocondríaco? Y si por ahí no soy hipocondríaco, el miedo es un mecanismo extraordinario para pedir todo esto que pedimos con los otros síntomas. Porque es muy conmovedor, uno ve un ataque de pánico, se asusta y dice, ¿qué es esto? El tema es que después la cosa no era lo que parecía. El inconsciente cambia de síntomas cuando el síntoma ya no resulta eficaz. Vamos a poner un asmático, ¿no? Que manejó a su familia 40 años. Un buen día dijeron, mira, hagamos la nuestra, porque este siempre nos amenaza con el asma. Tengo que venir al curso, yo me voy, que se tome el broncodilatador. Cuando el tipo ve que no le funciona más, el inconsciente, no es que lo hace a propósito, porque no es que el tipo mantiene esto, pero el inconsciente produce otro síntoma en otro terreno y ya nos vendieron un nuevo buzón. ¿Se entiende? Pero está al servicio de la demanda. El problema es que si lo sobreprotegemos, si decimos pobre mi hijo, pobre fulano, esto no lo hace madurar al individuo. No es tampoco tenerlo cortito, pero digamos, correrse de ese rol sobreprotector innecesario. Estas personas, claro, buscan estímulo, comprensión y afecto, sí, pero no maduran. Lo buscan desde un lugar infantil.
Yo al que le doy todo, no le pido nada a cambio, es al niño, pero no el adulto. El adulto tiene que dar y recibir. Bueno, esto es lo que le quería transmitir, pero en el artículo lo van a encontrar detallado extensivamente. Extensivamente, esto, ¿no? Tuve que hacer una síntesis, con ejemplos clínicos. Le voy a contar una cortita porque es de una sola consulta. Después la otra, el otro caso clínico es de varias consultas. Una chica que la madre se dedicaba a estas cosas, por eso vino a consultar. Me dice, yo tengo claustrofobia y pánico. Muy bien. Primero, era profesora, casada, 2 hijos, no le gustaba el trabajo donde estaba, ¿no? Claro, uno no le gusta el trabajo, pero tengo que seguir trabajando. Bueno, aparecieron se descompuso un par de veces, pero el tema es muy simple, no se vayan a creer que hizo algo dramático. Fue la excusa para dejar de trabajar. Se queda en la casa. El marido hacía el mismo trabajo que ella, era profesor. El marido tuvo que duplicar su esfuerzo porque la tipa dejó de laburar. Pero ella tampoco estaba feliz en la casa. O sea, no nada que venga bien, esta insatisfacción Heather. Entonces, seguía, se descomponía, ¿no? Y me dice, yo soy muy dependiente de todos. Mi mamá, mi papá, los padres estaban separados. Se llevaban bien aunque estaban separados, pero ella se afligía porque los padres estaban separados. Ven de nuevo como hay una demanda emocional. Yo quiero que mis padres estén juntos. Mi mamá, mi papá, mis hijos, mi marido, mis hermanos. O sea, una dependencia simbiótica con todo el entorno. Muy bien. Pero había algo más. Y acá está lo que da valor a la teoría. Este marido fue su novio desde la adolescencia. En el noviazgo adolescente, este novio un día le fue infiel a esta chica. Le fue infiel y como un gil va y se lo cuenta. Ese acto de sincericidio que carga la cruz para toda la vida. Bueno, a ella, para colmo, esta mujer de Escorpio. Justo, a buen puerto va por leña. Entonces, no le gustó mucho la cosa. Bueno, la tomó. La venganza es un plato que se sirve frío. Y entonces lo tomó. Y en otro momento del noviazgo, ellos también se separaron por un tiempo. Y en el lapso que ellos están separados, ella tiene un romance con un muchacho. Un romance con un muchacho, pero no llegaron a concretar por lo efímero y porque ella después retoma la relación con su novio, más vale pájaro hermano que sin volando, y entonces, pero le quedó como una deuda inconclusa o una asignatura pendiente con ese romance juvenil que le hubiera venido bien para cobrarle la factura que te dije, ¿no? Bueno, muy bien, pasó. Pero resulta que ahora, ya casada, con hijos, se reencuentra con este romance de la antigüedad y ella ahora sí decide cobrarse la cuenta. Entonces, ella está viviendo una relación paralela con este tipo. Eso es lo que la tiene en ascuas, no el trabajo. Pero además, le sirven también estos síntomas para seguirle reclamando al marido y pasarle factura. Y para colmo, este tipo tiene fines serios, no es un aventurero. Le dice, casate conmigo. Casate conmigo, sepárate de tu marido. ¿No? Bueno, y esto es el tema de fondo. Ven que clarito que en una entrevista, no le di ninguna flor del miedo, le di Walnut, le di Chicory, le di Heather, le di Walnut, Chicory, Billinger y Magnolia. Porque Magnolia de California es una flor para mujeres que tienen siempre relaciones conflictivas con los hombres, pero que se ven atrapadas hasta acá. Es más dramática que Chicory la cosa. Y después le di Verba también, porque ella en el fondo es caprichosa, quiere hacer lo que ella quiere, pero no es nada que le venga bien. Entonces, los síntomas estos son la cortina de humo que tapa el verdadero conflicto.
no vino nunca más. ¿No? A lo mejor no se le fueron los síntomas del miedo, pero la pregunta es si tampoco se la sacaron los psicofármacos que tomaba hacía un año. Ahora yo pregunto, además del psicofármaco, ¿de qué hablaba con el psiquiatra? Porque estos son los temas que hay que resolver. Lo otro era, pero algo, ¿se entiende por qué? Bueno, esto se puede ver multiplicado hasta el hartazgo. Y un último tema, cuando entonces no hay, supongamos en el caso del accidente, yo tuve el accidente, si me curo el trauma, puedo volver a manejar. Supongamos, me subo al auto y ya no siento nada, pero el auto se pone en marcha y me vuelvo a angustiar. Ahí qué pasa, hay que hacer un ajuste en el tratamiento, hay que tratar el miedo cuando el coche está en marcha. Para mi psiquismo es distinto a estar sentado sin movimiento. Lo trato con la técnica de los golpecitos, ahora miedo cuando el auto está en marcha. Me vuelvo a subir al auto, el auto se pone en marcha y yo estoy bien. Pero me preguntan, ¿y manejaría? No, manejar no. Ir en el auto sin manejar no. ¿Por qué? Tengo miedo a chocar. Ahora le trato el miedo a chocar. Esos son los aspectos del miedo. Cuando se resuelven los tres aspectos del miedo, el tipo vuelve a manejar. Pero en este caso, casi con seguridad, este ejemplo que es ficticio, lo que yo dije, esto no está al servicio de ninguna demanda emocional. Es la única excepción a esta regla que les acabo de comentar. Se lo dejo para que lo lean, dejé mi mail para que cualquier cosa me escriban y me comenten, pero observen esto porque en los pacientes aparece, se puede ver con los ojos cerrados, siempre la demanda emocional y la carencia. No tratan la carencia, no curan nada. Bueno, muchas gracias.